Hola, hola, ¿cómo están? Si nosotros aplicamos una fuerza sobre un cuerpo rígido aplicada en un punto A, la tendencia del cuerpo es a seguir el movimiento de la línea de acción, perdón, de esa fuerza. Pero ¿qué sucede si nosotros fijamos el punto B? Lo que va a pasar es que ella va a tender a rotar alrededor de ese punto. Analíticamente, nosotros ¿qué tenemos? Que esta fuerza aplicada en A podemos decir que la vamos a colocar sobre B unas fuerzas iguales en magnitud y en dirección, una igual y otra en sentido contrario. De tal forma que si yo hago un balance de fuerzas, estas dos fuerzas se anularán y nos quedará exactamente lo mismo. Ahora, ¿pero esto para qué? Para ver estas dos fuerzas menos F y F nos forman un par y ese par implica que sobre el cuerpo están generando este momento. Momento que puede ser calculado como la magnitud de la fuerza por la distancia. Y quedaría acá entonces, el efecto que nosotros tendríamos es que trasladamos nuestra fuerza dentro del cuerpo y ese traslado obliga a que aparece un momento. El ejercicio entonces aparece resuelto en un PDF en la descripción del video, así como un enlace para descargar libros de estática, descargas libres de publicidad. Recuerda que la única manera de continuar generando y sosteniendo esta apuesta de compartir el conocimiento es con su ayuda. Este ejercicio entonces lo he tomado del libro de Merian, novena edición, es el 261, dice que la fuerza F es aplicada sobre el final de la armadura o del brazo ACD, el cual es montado sobre un poste vertical. Reemplace esta fuerza, esa única fuerza, por un sistema equivalente fuerza par en el punto B y luego de eso entonces redistribuya esta fuerza en un par que lo reemplace con dos fuerzas actuando en la misma dirección de F, una en C y la otra en D. Determine las fuerzas soportadas sobre los dos tornillos hexagonales. Use estos valores, ahí nos los están dando. Entonces, para arrancar, ¿qué necesitamos? Necesitamos trasladar esta fuerza. Esta fuerza que tenemos acá la vamos a colocar acá. ¿Y cómo la trasladamos? Entonces, como acabamos de ver, ese traslado que nos implica que va a aparecer acá la misma fuerza, ¿cierto? O sea que la fuerza que vamos a tener acá es la misma. Entonces vamos a colocar acá F, viene a ser esta misma, ¿sí? Porque si no el balance de fuerzas aquí cambia. Pero cuando yo lo muevo va a aparecer acá un momento, ¿sí? Acá aparece un momento. Entonces la pregunta ahora es cuánto vale este momento. Para ello, entonces nosotros necesitamos determinar el, el vector desde B hasta A. Entonces vamos a poner acá desde B hasta A va a aparecer un vector. A este vector lo vamos a llamar R. Por tanto, este momento, ¿cierto? Va a ser igual a R cruz F. Pero antes entonces definamos quién es R. R va a ser lo que va desde B hasta A, o sea, R BA va a ser igual a quién. Al punto B vamos a hacer, perdón, el punto A que sería cabeza menos cola, entonces cabeza menos cola. Recuerde que eso se puede hacer como una suma de vectores, sería lo más correcto, pero aquí para efectos de tiempo vamos a hacer cabeza menos cola y nos queda entonces A. Miramos las coordenadas de A. La coordenada de A en X, mire que en X está positivo hacia la derecha, entonces esto sería menos B, ¿cierto? Sería esta distancia y el punto A en Y tiene una distancia L. Y el punto B, si nos damos cuenta, el punto B tiene en X vale 0 y en Y vale H. Entonces este sería nuestro vector y si hacemos la resta esto nos queda menos b, L menos h. L menos h. Ahora nuestra fuerza, ¿sí? Esta fuerza siempre va a quedar de la misma manera como vector, va a quedar
Si nos damos cuenta aquí está el ángulo, quiere decir que la componente x la vamos a tener apuntando hacia la izquierda, o sea, va a ser menos f, y es el cateto opuesto, seno de teta, y la componente y también es hacia abajo, o sea, va a ser menos f coseno de teta. Coseno de teta. Nosotros podríamos aplicar entonces el teorema de Variñón para calcular esto, o lo podríamos calcular de manera vectorial. Vamos a hacerlo de manera vectorial. Eso quiere decir que vamos a hacer que el momento va a ser igual a r, ese vector BA cruz F. Entonces, aquí ¿qué nos queda? Nos queda, para ese momento, nos queda acá I, J y acá el K. Este I vamos a colocarlo por acá, más centrado, darle espacio. Y entonces colocamos acá los valores menos B, L menos H, y en K no tiene, o sea, es 0, y en F entonces hará menos F seno de teta menos F coseno de teta, y acá nos queda también en 0. Como en ocasiones anteriores, ya sabemos que el momento queda solamente a lo largo del eje Z, entonces nos concentramos en K, y esto nos queda menos por menos, nos queda más B por F coseno teta, y esto nos queda menos esta diagonal, pero con este menos nos queda positivo, o sea, más L menos H por F seno de teta. Nos están dando los valores, todos estos valores nos están dando, entonces vamos a decir que ese momento va a ser igual a ¿quién? Al B, B lo tenemos acá que es 1.9, entonces 1,9 por F, que es 425 newton, acá lo tenemos, por el coseno de 30, más L, pero L vale 2,75, entonces 2,75 menos H, H vale 0,8 por F, que vale 425 por el seno de 30. Entonces ya nos queda es aquí con la calculadora hacer la operación. Vamos entonces a hacer aquí la operación con esta calculadora, y esto es 1,9 por 425 por coseno de 30. Todo esto, bueno, aquí es más, borramos esto, más, abrimos paréntesis, 2.75 menos 0.8, cerramos paréntesis, por 425 por el seno de 30, y si lo hacemos, esto nos da 1113,69, lo podemos aproximar a 1114, entonces acá tenemos un momento de 1114, ¿qué unidades? Newton por, y la distancia está en metros, newton por metro. Y si nos damos cuenta, esto nos dio positivo, quiere decir que va en el sentido antihorario, o sea, aquí podremos escribir CCW. ¿Listo? Vamos a mejorar esto para que no tengamos problema a la hora del PDF. Entonces acá vamos a decir Newton metro, y acá CCW. Ok. Entonces ya tenemos la parte A. Esta es la respuesta para la parte A. La fuerza va a ser igual a 425, ¿con qué ángulo? Con un ángulo de, acá tendríamos este mismo ángulo que sería teta, en este caso 30, más esto sería 90, 30 más 90 sería 120 grados, y estos 120 medidos en el sentido de las manecillas del reloj, o sea que clockwise. ¿Listo? Así terminaría la primera parte. Esto sería el A. Ahora vamos para la parte B. Para esta parte, entonces, ¿nosotros qué tenemos? Dice que vamos a trasladar esta fuerza la vamos a colocar ya sea en C o en D.
¿sí? La respuesta de cierta manera va a cambiar, pero el ejercicio no nos está diciendo específicamente esta fuerza a dónde la trasladamos, sino solamente que coloquemos, la traslademos allá, a alguno de esos dos. Entonces, ¿qué debo hacer? Esa fuerza voy a pensar que la coloco en D. Entonces voy acá a dibujar esta fuerza y la coloco acá, la misma fuerza. ¿Qué sucede? Como esta fuerza, ¿sí? Como la fuerza que yo tengo acá, ya la estoy trasladando, mire, la estoy moviendo de este punto a este punto. Quiere decir que esa fuerza viene a ser la misma, ¿cierto? Acá, esta fuerza viene a ser la misma F. Como yo la estoy trasladando, entonces ella está, debo considerar un momento. Entonces, recuerde tras de qué vamos. Vamos a este momento y esta fuerza lo vamos a ubicar en estos dos puntos. Quiere decir que acá vamos a tener, veamos lo siguiente, tenemos acá la fuerza. Necesitamos entonces el vector que va de D a B, entonces de D a B, entonces colocamos acá, ¿sí? Y acá entonces nos va a quedar un R de D a B. Y R de D a B es lo mismo que R de B menos cabeza, que sería B, menos cola, que sería D. Esto quiere decir que es la cabeza, ya tenemos el punto B es 0H, y menos la cola sería el punto, este punto D, y ese punto D en X es D, positivo, y, el, y la altura en Y sería L. Si hacemos esta resta, esto nos queda menos D y H menos L. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a aplicar este momento, esta fuerza la vamos a trasladar acá. Quiere decir que acá va a aparecer ya un momento. Por el simple hecho de trasladarlo, vamos a calcular ese momento. La fuerza sigue teniendo las mismas componentes, entonces el momento va a ser igual. Vamos a desplazar esto un poco hacia abajo. Va a ser igual a R de B, ¿cierto? Este vector cruz F. R de B, entonces ya lo tenemos. Acá colocamos I, J y K. Y entonces menos D, H menos L. Y acá nos queda en K nos queda 0, no tiene. Y para F nos queda menos F seno de teta menos F coseno de teta. Y acá también nos queda en 0, entonces podemos borrar acá y dejamos acá. Listo, entonces ahí ya nos queda. Sabemos que nos vamos a concentrar solamente en K, y esto es menos por menos nos da más, o sea, queda D por F coseno teta, y esta nos queda menos, con este menos nos queda más, o sea, más H menos L por F seno teta, que quiere decir que nuestro momento, ¿cierto? ¿A qué va a ser igual? Va a quedar en la dirección K, factor de quién? De D, sabemos que D es 0.2 por F, que es 425 por el coseno de 30, más H, yo tengo aquí H, vale 0,8, menos L vale 2,75 por F, F es 425 por el seno de 30. Vamos a nuestra calculadora y vamos a colocarla por este lado. Y nos queda entonces lo siguiente. 0.2 por 425 por coseno de 30. Cierro.
más, abrimos, punto 8, menos 2.75, cerramos, por 425 por el seno de 30, y esto nos da un momento de menos 340,76. Entonces vamos a colocarlo acá, un momento de menos 340,76. Ahora, ¿qué unidades? Las unidades son newton por metro. Quiere decir que al momento que yo tengo, que es de 1114, le voy a quitar esto, o sea, más menos esto, y será el momento que nosotros necesitamos generar acá. O sea, el momento resultante, el momento del par, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 1114 menos 340,76 newton. Bueno, todo eso está en newton por metro. Y esto nos da entonces, si vamos acá, más, esto ya tiene el negativo, más 1114. Esto nos da 773,24. 773,24 newton por metro. Ahora, ese es el momento que nosotros debemos tener acá, que nos generen. Entonces vamos a colocar un par. Ese par nos tiene que generar este momento. Entonces lo que vamos a hacer es colocar, no, vamos a trazar unas líneas. Entonces esas las vamos a colocar de un color distinto para identificar. Entonces acá voy a colocar una fuerza hacia acá, y acá vamos a colocar una fuerza sobre el punto C. Vamos a colocar acá una fuerza. Ese par que está en este color café, ¿sí?, lo que va a hacer es, vamos a escribir este R, lo vamos a escribir por acá. Bueno, esto está en negro para que no tengamos dolores de cabeza. Y esta fuerza, entonces, si escribámosla en esta F y esta F, ¿cierto? Llamémosla F', ¿sí? Estas dos fuerzas son las que nos generan este momento. Listo. Ahora, nosotros sabemos que cuando tenemos un par, el momento va a ser igual a fuerza por distancia. El momento va a ser igual a fuerza por distancia. Pero, ¿qué fuerza? Si nosotros nos damos cuenta, aquí tendríamos que descomponer y obtener la componente vertical para ellas. Entonces, va a ser la fuerza, pero no es esta F', sino va a ser su componente F', coseno de teta, ¿cierto? Va a ser la fuerza por la distancia, y la distancia entre ellas es 2D. ¿Listo? Ese va a ser el momento, que va a ser igual a 773,24 newton por metro. Ahora, ¿qué vamos a decir? La pregunta aquí es ¿cuánto vale F? Entonces, ese F, vamos a quitar esta regla, ya no la necesitamos. Ese F' va a ser igual a 773,24 newton por metro sobre el coseno, bueno, 2D, o sea, 2 por ISD. Si nosotros nos damos cuenta, D vale 0,2, entonces acá por 0,2 por el coseno de 30. Entonces, a esta nosotros lo vamos a dividir entre, abrimos paréntesis, 2 por 0,2 por el coseno de 30. Listo, y cerramos, y esto nos da 2232,14. Entonces acá nos da 2232,14. Lo dejamos en 2232. Dejémoslo en 2232. ¿Y qué unidades? Entonces las unidades son newton, porque la distancia está en metros. Entonces ya tenemos esa fuerza. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, esta fuerza, ¿cierto? Esta fuerza queda igual 2232, pero a esta fuerza se
contrarresta esta, que esta fuerza en rojo es de 425. Entonces vamos a decir que la fuerza en C va a ser igual a esta de 2232 newton, ¿cierto? ¿Y qué ángulo está formando? Pues ya sabemos que es los 30 que tenemos acá más los 90 son 120, entonces un ángulo de 120 y medidos en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, clockwise. Ahí nos queda. Ahora, para la fuerza en D, vamos a decir que esto es esos mismos 2232 newton, pero debemos quitarle los 425 newton, que es esta fuerza en rojo. Entonces, esto nos da 2232 menos 425, eso nos da 1807. Entonces, acá tenemos que esto es 1807 newton. ¿Y qué ángulo está formando? Entonces, si nos damos cuenta, pues la café es mayor a la roja, entonces el ángulo queda apuntando acá. Esto quiere decir que es de 90, bueno, si esto es 30, esto sería 60. Entonces, con ángulo de 60 grados, medido en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, y ese sería entonces nuestro ejercicio ya solucionado. Recuerde que si tiene dudas, por favor colóquelas en los comentarios, estaré presto a solucionarlos. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos, hasta el próximo video.